decía que los glóbulos rojos son los más abundantes, también llamados polimorfos nucleares por el tipo de núcleo. Y este es el protis de sangre. Protis. O sea, el protis significa que hay un extendido de sangre sobre una lámina. No hay que echarle por mol, no hay que progresarlo por nada, simplemente una gota de sangre de la lámina, se coloca una gota acá y luego con una lámina lo extiende. Y se forma como una película delgadita. Lo fijo y lo coloreo. ¿Qué coloración se utiliza? La coloración del rayo. Pues acá tenemos acá ven ustedes unas imágenes coloreadas con rayo. Miren, en este campo, vamos a aumentar un poquito más de campo. Ahí, en este campo. ¿Qué es lo que vamos a ver más? Glóbulos rojos, ¿no? Lo que más, ustedes donde vean, van a encontrar los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Por eso que son los más abundantes. Luego, no se ve este aumento, pero si afina un poquito la imagen, la mirada, van a ver unos puntitos. Este puntito, este de acá, este de acá, este de acá. Hay un montón de puntitos chiquititos. Esos puntitos chiquititos son las plaquetas. Y luego el siguiente componente que recién aparece, acá hay 1, acá hay 2, 3, acá hay 4. O sea, son poquitos. Son estables, los glóbulos blancos. Pero los glóbulos blancos son poquísimos. 4. En ese campo hay 1, 2, 3, 5. ¿Ya? Pero las plaquetas, miren, le doy más aumento, lo que pasa es que las plaquetas son chiquititas. Estas son plaquetas. En este campo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos aumentando. ¿Qué se ve? Plaquetas y glóbulos rojos. Vamos aumentando y ahí recién empezó a aparecer dos células, dos glóbulos blancos, arriba y abajo. Acá arriba y acá abajo. El de acá abajo es un linfocito, que es puro núcleo. Y el de acá arriba es un eosinófilo, que tiene gránulos eosinófilos. Vamos a darle más aumento. Ahí. Ahí lo ven. Es un núcleo, es una célula que tiene núcleos con dos segmentaciones, hay una y hay otra, y los gránulos eosinófilos. Y en tamaño pueden medir hasta 14 micras más o menos, son más grandes que el glóbulo rojo, comparen con el glóbulo rojo. Un glóbulo rojo tiene más o menos 8 micras, una plaqueta más o menos de 1 a 3 micras, un eosinófilo aproximadamente 14 micras. Bajo, y acá es un linfocito. ¿Se dan cuenta? Puro núcleo, muy poquito citoplasma. Es un linfocito. No puedo saber si es linfocito T o B. Si yo quisiera diferenciar el linfocito T del linfocito B, linfocito T del linfocito B, acá tengo que aplicar una prueba que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una técnica de coloración que me permite diferenciar las células por su estirpe celular. Para eso se hace, lo que va a tener la prueba es la presencia de anticuerpos contra un antígeno de la célula que estoy investigando. Los linfocitos T y los linfocitos B. El linfocito T tiene un antígeno en su superficie, en la membrana celular, que es el CD5. Y el B es el CD20. Entonces, lo que son antígenos que están en la membrana celular. Entonces, el colorante, la muestra que yo tengo es un colorante, pero que está unido a un anticuerpo. Entonces, es colorante más anticuerpo. Colorante más anticuerpo. Entonces, el anticuerpo es un anticuerpo contra el CD5. El anticuerpo es un anticuerpo contra el CD20. Entonces, si yo pinto esta célula con un colorante que tenga anti-CD5, una vez que el anticuerpo encuentra su antígeno,
se colorea, se pinta, y es positiva la prueba. Pero si yo no coloco el anticuerpo y la célula no se pinta, significa que no es, ¿no? Entonces, los que son linfocitos T son CD5 positivos. Los linfocitos B son CD20 positivos. Significa que yo cuando hago la coloración de inmunohistoquímica se han pintado con ese colorante que aplica funciones de antígeno-anticuerpo, ¿no? Reacciones de antígeno-anticuerpo. De esa forma yo diferencio si es un linfocito T o un linfocito B. Este acá es un neutrófilo. Tiene un núcleo con 3 segmentaciones, neutrófilo. Acá están las células que son más abundantes en la sangre, como glóbulos blancos. Bueno, más o menos para darle para que no te vean. Este es neutrófilo, 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 neutrófilo. Un neutrófilo, 2, 3, 4. Y acá hay 2 linfocitos, 1 y 2 linfocitos. Entonces, ahí salen las células que son más abundantes en la sangre como glóbulos blancos. A ver, vamos a darle más aumento para que vean el neutrófilo. Ahí. El núcleo tiene 4 segmentaciones. Un neutrófilo puede tener hasta 5 segmentaciones. Y ahí ven los gránulos. Tiene gránulos azulitos pequeñitos. Se llaman neutrófilos. En cambio, este que está aquí es un linfocito. Y como es un linfocito grande, podría ser un linfocito B, ¿no? Pero simplemente decimos linfocito. Aquí tenemos un neutrófilo con 3 segmentaciones. Bien, entonces esas son las células que vamos a ver. ¿Qué otras células podemos ver? Vamos a ver. Monocito. El monocito. Este es un monocito. Es una célula grande, miren el tamaño, como 3 veces el tamaño de un glóbulo rojo casi. Muy grande y con el núcleo arriñonado. Ese es un monocito. ¿Cuál es la importancia del monocito? Que una vez que salga la sangre al tejido se va a llamar macrófago, se va a diferenciar en el macrófago. Este es el monocito. Acá ustedes pueden ver con detalle las células más abundantes de la sangre, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células bicóncavas, tienen un hueco al centro. ¿Por qué son huecas? Porque han perdido el núcleo. Los glóbulos rojos y las plaquetas son células anucleadas, no tienen núcleo. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de ADN y también tengo glóbulos rojos o plaquetas, no puedo, porque no hay núcleo, ¿no? Son anucleadas, son bicóncavas. El núcleo ha sido reemplazado por el grupo N, ¿no? Luego tenemos a las plaquetas, que están acá estos puntitos azulitos, son las plaquetas. Se forman por fragmentación del megacariocito. El megacariocito se fragmenta, su citoplasma se empieza a fragmentar y forma la plaqueta. Entonces las plaquetas se consideran células, pero son fragmentos del megacariocito. No tienen núcleo tampoco. Luego tenemos a los neutrófilos. Tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5. Todos tienen segmentaciones. Núcleos con muchas segmentaciones. Por eso, y tiene gránulos azules pequeñitos. Se llama neutrófilo. También se le conoce como polimorfo nuclear, ¿no? Por la gran cantidad de segmentos del núcleo. Polimorfo nuclear, neutrófilo. Aumentan cuando hay infecciones bacterianas. Los eosinófilos, acá también lo tienen, solo tiene 2 segmentaciones, o sea, las grandes con núcleos, pero con estos gránulos eosinófilos que tienen enzimas digestivas que son muy potentes, ¿no? Esos gránulos tienen enzimas. Cuando se encuentran con un elemento, por ejemplo, con un parásito, lo que hacen estas células es emitir unos pseudópodos, como unos brazos, y fagocitan al elemento extraño. Si es un parásito, lo tratan de fagocitar. Y si no pueden, silencio por favor, están conversando mucho por ahí. Silencio. Pero si no pueden fagocitarlo, lo que hacen es liberar estas enzimas. Esos gránulos tienen enzimas y lo que hacen es tratar de digerir al elemento extraño en ese momento, ¿no? Lo están englobando con los pseudópodos tratando de fagocitarlo
y lo están atacando con las enzimas de estos gránulos. Entonces estas son enzimas mucho más potentes, por eso son gránulos más grandes. Se ven parasitosis. Siempre tienen dos segmentos nada más, dos lóbulos, ¿ya? No tienen más de dos. El que puede tener hasta 5 es el neutrófilo. Luego tenemos a los basófilos, donde los gránulos, como ustedes ven, son gránulos grandes, basófilos. Basófilos porque son morados. Entonces el núcleo no es muy relevante, un núcleo de forma irregular, no es tan importante el núcleo, sino los gránulos. Son gránulos grandes, morados, todos son basófilos. Y se encuentran de preferencia por debajo de las mucosas. Luego tenemos a los linfocitos, ahí pueden ver ustedes, puro núcleo. Lo oscuro es el núcleo, muy poquito citoplasma, 90% es núcleo, acá hay otro. Los más grandes se consideran linfocitos B, los más chiquitos linfocitos P. Y finalmente los monocitos. Son las grandes, voluminosas, sin gránulos, pero con el núcleo riñonado, o una muesca, o así en forma de riñón, ¿no? Ellos son las células más importantes que tenemos que conocer de la sangre periférica. Vamos a buscar acá. Y en el sitio donde se forma la sangre, que es la médula ósea, como le dije, la sangre en la etapa intrauterina se forma desde satoviterino y luego va al vaso, luego el hígado. El hígado es un órgano que produce mucha sangre en la etapa intrauterina. El hígado es un órgano muy grande para un feto, ¿no? Es un órgano que ocupa el 50% del abdomen en la etapa fetal. ¿Por qué? Porque tiene función hematopoyética. Luego va formándose ya la sangre a través de la médula ósea. Acá tenemos las diferentes células madres que van a dar lugar a la sangre. Las células progenitoras y las células inmaduras que están aquí. Y finalmente ya en el tejido las células maduras, ¿no? Esa es la secuencia de estas células. La estirpe linfoide, las células madres linfoides, van a dar lugar a estas células, a los progenitores de las células T, las células natural killer, a los linfocitos B también, ¿no? La célula linfoide. La célula mieloide, la célula madre mieloide, va a dar lugar al resto de células, como ustedes pueden ver acá, ¿no? En la médula ósea, para poder ver todas las fases de la formación de la médula ósea, también se necesita ver en frotices. O sea, en frotices se toma muestra de médula ósea, se pone sobre una lámina y se hace un frotiz, un extendido. Se hacen células en fresco. Y con esas células en fresco se puede ver las diferentes morfologías que tienen los glóbulos rojos inmaduros, los glóbulos blancos inmaduros. En un tejido procesado, o sea, una médula ósea, ¿recuerdan que hemos visto el hueso esponjoso? Ahí se ven las formas inmaduras, pero no se puede diferenciar las formas porque el procesamiento lo altera. Porque el hueso ha sido primero pasado por un descalcificante. Entonces, el descalcificante y todos los químicos que se le ponen a la muestra lo altera y no se puede ver. La única forma de poder diferenciar adecuadamente es con frotices directos o con inmunohistoquímica si el tejido está procesado. En inmunohistoquímica también se puede diferenciar porque hay marcadores de inmunohistoquímica para cada estirpe celular y para cada tipo de célula inmadura, porque por cada fase que pasa van demostrando diferentes antígenos. Entonces, la inmunohistoquímica también se puede detectar en un tejido procesado, pero no en una lámina HE. Los hematólogos, que son los que más se encargan de ver esto, lo hacen en frotices directos, ¿no? Toman la muestra de médula ósea, reservan un par de gotitas y extienden sobre láminas. Y ahí en esa lámina extendida es que empiezan a ver las morfologías. Entonces pasan por varios estadios morfológicos. Por ejemplo, el glóbulo rojo termina, su último estadio se llama reticulocito. El reticulocito es una célula inmadura del glóbulo rojo
pero que todavía está en proceso de maduración, todavía no debería salir a la sangre. Pero en algunos procesos, los reticulocitos los podemos encontrar en sangre. Por ejemplo, hay personas que tienen anemia, personas que han tenido un choque hipovolémico, están anémicos, la médula ósea empieza a producir gran cantidad de glóbulos rojos y como los requerimientos de la sangre, o sea, nuestros tejidos requieren glóbulos rojos para poder cumplir con sus funciones, la respiración y todo eso, a veces la médula ósea expulsa reticulocitos de la sangre periférica. Entonces, si uno encuentra reticulocitos en la sangre periférica, generalmente es porque hay una necesidad urgente, ¿no? Y se ve mucho en los casos de anemia. Normalmente no hay reticulocitos en la médula ósea, ¿no? Los reticulocitos son células que todavía mantienen el núcleo, porque una vez que el núcleo es expulsado, se convierte en un glóbulo rojo, ¿no? Y puede salir a la circulación. Los glóbulos blancos también lo mismo. Los glóbulos blancos los vamos viendo, miren el núcleo cómo va cambiando, pero en su última fase, los núcleos de los glóbulos blancos tienen forma de bastón. Tienen forma de bastón. Antes que ocurran las segmentaciones, tienen una forma como de bastón. Entonces, esas formas abastonadas también pueden verse en la sangre periférica en algunos casos, cuando hay infecciones muy severas. Cuando hay septicemia, cuando el paciente tiene una infección muy grave, pero muy grave, que pone en peligro su vida, nuestro sistema, nuestra médula ósea bota a la sangre glóbulos blancos inmaduros, que tienen núcleo en forma de bastón. O sea, no tienen los núcleos segmentados como estamos mencionando, sino tienen núcleo en forma de bastón. Ellos son células inmaduras, se llaman bastones justamente. Entonces, cuando encontramos bastones, eso se llama, y lo van a ver en otros cursos que vienen más adelante, se llama desviación izquierda. Es un hemograma con desviación izquierda, o sea, hay una leucocitosis, hay un incremento en el número de glóbulos blancos, o sea, pueden haber 11.000 leucocitos, y vamos a ver si hay muchos bastones. Cuando sobrepasan los 500 bastones, le llamamos desviación izquierda. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo, en un afán de defenderse de la agresión que hay, empieza a formar muchos glóbulos blancos y los glóbulos blancos salen todavía en forma inmadura, son glóbulos blancos juveniles, ¿no? Es como que si una guerra estuviera matando niños. Normalmente a la guerra matan adultos, pero cuando se acaban los adultos empiezan a matar niños. Igual es con nuestro cuerpo. Cuando hay una infección muy severa, muy seria, echa mano a glóbulos rojos inmaduros. Esos glóbulos inmaduros son los bastones. Entonces podemos encontrar bastones en casos excepcionales cuando hay infecciones severas. Se llama desviación izquierda, leucocitosis con desviación izquierda. Entonces estas son las células de diferentes tipos de maduración de los glóbulos blancos. Allá estamos. Los elementos de la sangre, habíamos mencionado, en este caso los glóbulos rojos se pueden formar coágulos y pueden formar enfermedades como la trombosis. ¿En quiénes? En personas que tienen alteraciones de la sangre o de los vasos, ¿no? La trombosis. Personas que tienen varios y tienen mucha tendencia a formar trombosis. Entonces la sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular, 6 a 7% del peso corporal, células y el componente extracelular. Las células, los rojos, los blancos, las plaquetas, y el componente extracelular son las plaquetas, son el plasma, ¿no? La función del tejido hemático es un vehículo para transporte de materiales, traslada nutrientes y desplaza productos de desecho, transporta el oxígeno y movimiento del CO2, distribuye las hormonas y otros productos reguladores, mantiene la homeostasis, amortiguador, coagulación y termorregulación, y transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. Todas esas son sus principales funciones del sistema de la sangre, ¿no? Este es el sitio donde se forma normalmente la sangre de una persona después del nacimiento, en la médula ósea roja de los huesos, ¿no? En este caso sería en el hueso esponjoso, ¿no? El hueso esponjoso, ahí se encuentran los sitios hematopoyéticos.
vascularizado, así que tiene vasos que van a llevarle nutrición y irrigación al tejido sanguíneo. Tenemos aquí las series que les mencioné. Hay una célula madre hematopoyética total, pero esta célula hematopoyética, esta célula madre a veces da lugar a dos células madre, una para la serie linfoide y otra para la fase mieloide, ¿no? Eso nosotros lo mencionamos. La linfoide, a los linfocitos NK, T, B. Y la mieloide, a su vez, se va a subdividir en dos: la granulocítica y la que va a dar lugar a los glóbulos rojos y los glóbulos y las plaquetas, ¿no? Entonces, la granulocítica, las células que hemos mencionado, y la otra célula madre va a dar lugar a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Como ven aquí, muchos de estos todos se encuentran en su etapa inmadura en la médula ósea. Después pasan a la sangre acá, y en el tejido tenemos todos menos plaquetas y glóbulos rojos. En el tejido conjuntivo tenemos todos, ¿no? Todos los glóbulos, sobre todo los que son glóbulos blancos. Nuevamente, la célula madre sanguínea, la célula mieloide, la célula linfoide, ¿no? Eso es como se obtiene la sangre. ¿Por qué se le llama glóbulos blancos? Se le llama glóbulos blancos porque se observó que cuando uno ponía la sangre y hacía reposar la sangre, la centrifugaba, se notaba una línea blanca. Antes pues no había como un aparato, todo el mundo observaba mucho. Entonces la observación hizo de que se notaba que había una línea blanca entre el plasma que está hacia arriba, que es un suerito amarillento, y el tejido sanguíneo que está en los glóbulos rojos que están abajo. Entre los glóbulos rojos, que se ve rojo, y el plasma, que generalmente se ve amarillento, había una tenue línea blanca. Esa línea blanca, cuando empezamos a observar qué había ahí, se dio cuenta que no eran ni glóbulos rojos, y esos células que encontraron se llamaron glóbulos blancos, ¿no? Se llamaron glóbulos blancos. Y esta línea blanca aumenta en los casos de leucemia. Las personas que tienen leucemia tienen una mayor cantidad de glóbulos blancos. Por eso que ahí se dieron cuenta. No es que una sangre roja, una sangre normal, se dieron cuenta, observaron en los casos de leucemia. En la leucemia se empezaron a dar cuenta que había una línea blanquita que era muy notoria entre lo rojo y el plasma. Y observaron que esa línea tenía células que eran diferentes a los glóbulos rojos y le llamaron glóbulos blancos. De ahí viene el nombre de glóbulo blanco, ¿no? Entonces los glóbulos blancos solamente lo encontramos en esta pequeña línea. Ahí, junto con las plaquetas que están en esta zona. Por eso que ustedes han escuchado el término, seguramente muchos, del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es el plasma que se encuentra en esta parte de acá. Como dice ahí en el gráfico, los glóbulos blancos y las plaquetas se encuentran en esta zona de acá. Aquí. Plaquetas también pueden haber aquí, pero menos. La mayor parte se encuentra en esta zona, por eso se llama plasma rico en plaquetas. Por eso cuando a una persona le hacen un tratamiento de plasma rico en plaquetas, le sacan 4 tubos de sangre y uno tiene que tomar muestra de esta parte. No toma todo el plasma, solamente con bueno, no me acuerdo el nombre, pero toma la muestra aquí, una pipeta, con una pipeta se introduce y se toma el plasma de esta zona. Y el plasma de esa zona es la que se procesa para hacer el plasma rico en plaquetas. No es cualquier plasma. Entonces, la forma como se obtiene la sangre periférica, ven cómo se decanta y la parte pesada, que son las células, se van hacia el fondo, y luego la parte que no es, forma la línea blanca hacia arriba, y es el plasma, ¿no? Y esta es la forma como se forma el hematocrito, ¿no? El hematocrito, que es el porcentaje de la sangre, de los elementos de la sangre que nosotros habíamos mencionado. El 100% es sangre, pero más del 50% es plasma, ¿no? Más del 50% es plasma. Entonces, aproximadamente el 45% son elementos sanguíneos. Entonces, cuando tenemos 45% de elementos sanguíneos, o sea, glóbulos rojos, es un hematocrito normal, ¿no?
Es un promedio, ¿no? Puede ser 42, puede ser 46, puede ser 40, más o menos por ahí ese rango. Entonces, cuando estos elementos que están aquí, la línea de sangre, o sea, de glóbulos rojos, ya no está en 45%, sino está en 30%, es anemia, ¿no? Entonces uno simplemente decantando la sangre, poniéndola así en reposo, uno se da cuenta si la persona está anémica o no está anémica, porque tiene demasiado plasma, ¿no? Hay demasiado plasma, muy poquito elemento. Entonces ese tipo de prueba se llama hematocrito. El hematocrito, ¿no? Entonces, lo normal es que tenga un 45% aproximadamente. Cuando está por encima del 45, 50, 60% es policitemia, ¿no? Si está 40, 35, 32, 30% es anemia, ¿no? Y puede seguir bajando. Y se llama hematocrito, que es el porcentaje proporcional de los elementos sanguíneos. Esta es la forma como se hace un frotis. Una gotita de sangre se extiende y se observa el microscopio y se ve de esa forma, ¿no? Es un eosinófilo. Bueno, acá podemos poder ver los diferentes elementos de la sangre. ¿Hemos visto eso? La hematopoiesis también dijimos que era. Lo que tenemos que recordar es la diferencia entre plasma y suero. Plasma es todo completo. Es la matriz extracelular que tiene todo. Es un líquido amarillento en el cual están disueltos o suspendidos células, plaquetas, compuestos orgánicos y electrolitos. Todo completo es el plasma. Pero cuando el plasma carece de factores de la coagulación, en ese momento ya se denomina suero. Entonces, ¿cuál es el suero? El suero es el mismo plasma pero sin factores de la coagulación, sin fibrina. Ese es el plasma, ese es el suero. El principal componente del plasma es agua, 91-90% es agua. Proteínas, albúmina, globulina, fibrinógeno, 7-8%. Y el resto, 1-2% son electrolitos, sustancias nitrogenadas que son de desecho de las proteínas, los nutrientes, glucosa, lípidos, aminoácidos, gases como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, y enzimas y hormonas. Es el 1-2%. El mayor porcentaje es agua y luego le siguen las proteínas, albúmina, globulinas y fibrinógeno. Cuando el plasma no tiene fibrinógeno, se llama suero. Se llama suero. Este cuadrito es interesante. Entonces, a las semanas de gestación, el saco vitelino comanda la formación de la sangre. Saco vitelino. Luego decae el hígado. Durante la mayor parte del embarazo, hígado. Hasta que al final del embarazo, los 9 meses, a partir más o menos del 7º mes empieza a decaer. El vaso también se encarga de la función hematopoyética. Y a partir del 4º, 5º mes empieza la médula ósea a formarse. Para el nacimiento, la médula ósea ya está presente en todos los huesos, 100% de los huesos. Pero después, conforme van pasando los años, a partir de los 20 años, como ustedes pueden ver, solamente vamos a tener vértebras, esternón y costillas con capacidad para formar sangre. Conforme van pasando los años, menos médula ósea vamos a tener. Por eso que conforme pasan los años, tenemos menos posibilidades de donar sangre. Los jóvenes pueden donar sangre porque pueden reponer fácilmente su sangre, pero una persona que ya tiene 50, 60, ya es más limitado, por eso que hasta los 65 nada más pueden donar sangre, ¿no? Después ya no les permiten, porque sus reservas de médula ósea son mínimas. Y para reponer su sangre demora, la persona se puede complicar. Entonces, para evitar complicaciones, se les prohíbe donar a personas mayores de 65 años. Esta es la forma como se toma muestra de sangre, muestra de médula ósea. Se punza con anestesia y se saca un cilindrito de médula ósea. Y eso se observa en microscopio, ¿no? La médula ósea de esta forma está protegido por las trabéculas óseas. Hay grasa. Entonces la médula ósea siempre va a tener grasa, o sea, tejido adiposo. Y va a tener plasmas, que son las células inmaduras.
¿no? Blastos, de la serie roja, blanca y blanca característica, y tiene grasa, que son adipocitos. Estas grasas son proporcionales a la edad de la persona. Si la persona tuviera, por ejemplo, 20 años de edad, tendría 80% de blastos y 20% de grasa. Pero si la persona tuviera 50 años, tendría 50% de grasa, 50% de blastos. Y si tuviera 80 años, sería al revés, tendría 80% de grasa y solamente un 20% de blastos. Entonces, esa es una forma como nosotros nos guiamos para saber indirectamente la edad de las personas, ¿no? Entonces, la edad de la persona debe coincidir con su celularidad. Si tiene 50 años, debe tener 50% de cada uno, de 50% de grasa, 50% de células. Si tiene 30 años, 70% de células, 30% de grasa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente que le veo la médula ósea, tiene 20 años, pero tiene 80% de grasa? Y tiene al revés, 20% de celularidad. Hay una alteración ahí, ¿no? Eso es lo que puede estar demostrando, puede estar formando, es una anemia aplásica, ¿no? Porque hay una mala formación de la sangre, es una aplasia medular. Entonces, mucha grasa, inclusive hasta se fibrosa, y pocos blastos, y la persona tiene anemia. O también puede ser al revés. De repente el paciente tiene 50 años, vamos a suponer, y tiene 80% de celularidad. No, al revés. Acá 80% de células y solamente un 20% de grasa. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Eso no es normal. Si yo encuentro una persona que debe tener más grasa, le encuentro muchas células, eso no es que esté mejor. Lo más probable es que tenga una leucemia. ¿No? Lo más probable es que tenga una leucemia, porque a su edad no es normal que tenga tantos blastos. Entonces, cuando uno encuentra demasiados blastos, la primera posibilidad es que sea leucemia, ¿no? Que estén produciendo demasiado, y eso ocurre cuando es la leucemia. Eso, claro, eso hay que estudiarlo, hay que hacer más estudios. Pero esas son las posibilidades, ¿no? Entonces, lo normal es que haya correspondencia con la edad. Por ejemplo, aquí en esta imagen que estamos acá, tenemos los adipocitos, tenemos los elementos sanguíneos que están aquí, y más o menos, esto es algo aproximado, ¿no? Pero más o menos, yo podría decir que acá hay un 60% de celularidad y un 40% de grasa en este campo, ¿no? 40% de grasa, un 60% de celularidad más o menos. Entonces significa que una persona más o menos de un adulto de edad media, ¿no? 40, que más o menos va por ahí, ¿no? Tampoco no es exacto, no tiene que ser exacto, pero más o menos tiene que estar en ese rango. Entonces recordar eso. Están los blastos, que son las tres series: serie roja, serie megakaryocytica, que son las plaquetas, y serie linfoide, que son los glóbulos blancos, blastos. Y están los adipocitos. Eso vamos a encontrar en una médula ósea, protegido por las trabéculas óseas. ¿Qué hemos visto? La forma del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es muy flexible, puede pasar por los capilares hasta por forma caprichosa. Cuando un glóbulo rojo envejece y es rígido, y fácilmente son eliminados por el vaso y los sinusoides hepáticos. ¿No tiene o tenía? Entonces, los glóbulos rojos pasan por varios periodos de ¿Quién no tenía? maduración. El último periodo es el reticulocito, Pero tenía. donde ya está eliminándose el núcleo. Sí tenía. Sí tenía, ya. Ahora lo sé. Los glóbulos blancos, para el hemos hablado también de esto, neutrófilos. Acá tenemos la comparación de un glóbulo blanco con un glóbulo rojo. ¿No? El glóbulo rojo es el que tiene así esa excavación, es cóncavo, y el otro es un glóbulo blanco. Este que tiene puro núcleo es un linfocito, ¿no? Las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos. Esta que es una célula plasmática, ¿no? Núcleo rechazado y la cromatina granular. Acá en la microscopía electrónica pueden ver la cromatina. Estos granos, estas densidades más oscuras corresponden a la cromatina. Parece el sistema de movimiento.
El macrófago tiene un núcleo mucho más grande, Por líquido. deriva del monocito. El monocito hemos visto que es una célula que tiene un núcleo, una célula grande y con un núcleo arrionado, que es un monocito. Está en la sangre nada más. Cuando este monocito pasa al tejido conectivo, se transforma en un macrófago. Este que está acá es un macrófago. Estos que están aquí son macrófagos. Y los macrófagos tienden a fagocitar todo lo que encuentren. Ahí ustedes ven un macrófago acá abajo, Macrófago. pero tiene unos granulitos dentro. Ah, Tienen como gránulos, Sí. eso es lo que han fagocitado. ¿No? Pueden haber hilos, fagocitan el hilo, fagocitan cualquier cuerpo extraño, lo fagocitan. Esa es la forma como ocurre el trasplante más frecuente, que es la transfusión sanguínea. La sangre es un tejido y por lo tanto cuando uno reemplaza la sangre es una forma de transfusión, de trasplante. Le llamamos transfusión. Tiene sus características. Y las plaquetas que ya dijimos que es por fragmentación de los megacariocitos. Se fragmentan y salen pequeños fragmentitos de membrana celular conteniendo organelos, ¿no? Esas son las plaquetas, no tienen núcleo. Y son bien pequeñitas, van más o menos de 1 a 3 micras. Acá ven la comparación en microscopía electrónica. Este es un glóbulo rojo y de acá es una plaqueta, en verde. La plaqueta participa en la coagulación de la sangre. ¿No? Los procesos de coagulación de la sangre son los que forman el tapón al momento que se forma que se activa la cascada de la coagulación. Entonces, esto es las plaquetas. Los megacariocitos son las células precursoras de las plaquetas y los megacarioblastos son las células precursoras del megacariocito. No olviden el megacarioblasto. Los más conocidos son los megacariocitos porque los megacarioblastos tienen un tiempo de vida muy corto. Los que más vamos a ver son megacariocitos. Este es un megacariocito, una célula muy grande con el núcleo multilobulado. Y lo vamos a ver solamente en la médula ósea. Esto no se ve en sangre periférica, solamente en médula ósea. ¿Ven? Esta es la forma como se forma estas líneas que ustedes ven ahí es fibrina. Cuando se activa la cascada de la coagulación, las plaquetas se amontonan y sobre ellas se empieza a formar las fibrinas, se van englobando y se forma de esa forma en coágulo. En condiciones normales, cuando se lesiona un vaso, sirven para que eviten que salga la sangre, ¿no? Su función es evitar que la sangre salga del intravascular. Pero en condiciones patológicas pueden producir un trombo. Una trombosis es cuando se coagula la sangre dentro de un vaso. Eso es anormal, no es normal. Y eso puede originar obstrucción de un vaso. Y es la principal causa de infarto cardíaco. El infarto del corazón, una de las principales razones es que se obstruye un vaso por un coágulo que se formó como una trombosis. Y eso está precedido por una aterosclerosis. Y eso está precedido por una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Entonces hay una serie de eventos que van apareciendo para que al final se coloque una aterosclerosis y en la aterosclerosis es que se desencadena un coágulo y eso se llama trombosis. Y cuando se obstruye la arteria, deja de pasar sangre y se produce un infarto, ¿no? Esas son las principales complicaciones que tenemos con las plaquetas, la trombosis. Causa de muerte súbita cuando afecta al corazón o al cerebro. Y también hay trombosis de los miembros inferiores cuando hay varices. Vale. Bien, entonces esto es lo que queremos ver de tejido sanguíneo. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aparato tejido sanguíneo? ¿Una pregunta? Esquemático, tejido sanguíneo. ¿Me preguntas?